vehículos de expresión del verdadero ser humano. Como vidas evolucionantes que somos, hemos utilizado infinidad de cuerpos o formas con tal de adquirir una serie de estados de conciencia, gracias a las cuales hemos conseguido la actual que llamamos de vigilia. A los estudiantes de ocultismo nos parece muy razonable el hecho de que haya sido así, a diferencia de lo que la mayoría de las personas piensan, de que nacemos tal y como somos y ya no volvemos más en otra vida. Lo que somos actualmente es la expresión de un triple espíritu en 4 cuerpos, pero para alcanzar el actual estado de conciencia y para obtener los diferentes cuerpos, dicha vida o espíritu ha tenido que descender desde su propio mundo. Al igual que ocurre respecto a la expresión septenaria del espíritu, también ocurre respecto a la materia, donde el verdadero hombre está evolucionando, que está compuesta de 7 grandes estados de vibración y conciencia. Como ya hemos visto cuando hemos estudiado el esquema de 7 mundos, el espíritu desciende, como una trinidad espiritual, y se manifiesta en los 3 primeros, a partir del propio mundo de Dios, y desde allí se apropia de cierta cantidad de materia de los otros mundos y de sus regiones para crearse los diferentes cuerpos que necesita para expresarse en el mundo físico. En un pasado muy lejano conseguimos esto gracias a otras jerarquías superiores, creadas por Dios antes que la nuestra, parte de las cuales siguen con nosotros, como, por ejemplo, los ángeles y los arcángeles. Después de evolucionar a través de formas etéricas y de conciencias similares al sueño profundo y al sueño con ensueños, alcanzamos la conciencia de vigilia actual para expresarnos conscientemente y para experimentar en ese mundo como base del desarrollo que nos permitirá despertar los poderes del espíritu y convertirlos en poderes dinámicos que nos ayudarán a volver conscientemente a nuestro verdadero hogar. Se puede afirmar con toda rotundidad que cuanta más diversidad de funciones tenga un organismo, más complicada es su estructura, de ahí que la estructura del ser humano sea mucho más compleja que la de las formas de los reinos que nos siguen. Aún así, todo el conocimiento del hombre, desde el punto de vista fisiológico, anatómico o psicológico, es solo una pequeña parte del verdadero ser. De una forma general y de acuerdo con las culturas, religiones y filosofías antiguas, el hombre se compone al menos de 2 aspectos. Uno llamado ego, alma o individualidad, que se manifiesta en parte en el cuerpo físico, y 2, esa parte manifestada del ego que normalmente llamamos personalidad. La filosofía oculta, por otro lado, enseña que el hecho de que el cuerpo físico tenga vida, deseos, emociones y pueda razonar, hace que la personalidad esté compuesta de 4 cuerpos que, como he dicho, son la manifestación del ego, el cual está formado por un triple espíritu. Cada uno de los 4 cuerpos de la personalidad tiene vida y conciencia propia diferentes de la auténtica perteneciente al hombre, y son las llamadas elementales de los cuerpos. El cuerpo físico, con su aspecto hereditario, procede de los padres, pero el destino está relacionado con el karma de la individualidad, aprendizajes, deudas del pasado, etc. Los cuerpos superiores e invisibles de la personalidad, cuerpo mental y de deseos, también tienen sus aspectos hereditarios, pero no de los padres sino del propio ego. La vida elemental que habita los diferentes cuerpos tuvo más sentido de ser hace miles de años, cuando el hombre no razonaba así. El elemental físico era el que les pedía agua cuando la necesitaba, le pedía descanso cuando se agotaba la vitalidad, hacía que se huyera del peligro o que el hombre se apasionara por los placeres. El elemental del cuerpo de deseos es el que goza cuando se degrada el hombre, creando así el aspecto animal que excita hacia la actividad y que no le gusta que la mente razone. Estas vidas elementales tuvieron su papel hace millones de años, cuando el hombre estaba desarrollando sus cuerpos, pero en el momento actual que ya hemos pasado la involución y estamos comenzando la evolución, ya no son necesarios, y por eso hay una lucha del ego contra el cuerpo de deseos y por el control de la mente. De lo que se entiende que cuanto más dominio del ego, por medio de la voluntad, sobre los instintos de los elementales de los diferentes cuerpos, más poder adquiere el ego y más libre es el hombre en cada renacimiento. Se considera evolución normal al hecho de que se conceda al cuerpo físico lo que necesita para sobrevivir y para que esté en un perfecto estado de salud, pero cuando el cuerpo de deseos se hace fuerte en él, entonces le lleva al vicio y a la pasión y le degenera hasta que, en una determinada vida, la mente razona lo suficiente como para que la voluntad venza al deseo animal.
Este sería un pequeñísimo resumen de nuestro origen y de cómo la evolución, dentro del esquema evolutivo que Dios ha creado para nosotros, nos ha traído hasta aquí, pero si de verdad se quiere comprender todo esto para elevar la conciencia y para nuestro propio desarrollo, es necesario asimilar las enseñanzas ocultas que existen sobre los mundos y sobre los cuerpos del espíritu. El hombre solo consciente en el mundo físico porque ha aprendido a construir un vehículo físico con un cerebro y un sistema nervioso, gracias a los cuales el ego o triple espíritu se manifiesta en él por medio de la mente. Pero para que eso pueda ocurrir es necesaria la colaboración de los otros cuerpos que están relacionados con la propia vida, con los deseos y las emociones, y con la mente que es el medio más importante para la expresión del ego, el pensador, el observador y el recopilador de la esencia de las experiencias de cada vida. Una vez comprendido esto, analicemos los diferentes cuerpos superiores que utiliza el ser evolucionante. Antes de nada y para comprender perfectamente cómo están unidos los diferentes cuerpos, es necesario entender que un mismo espacio puede ser utilizado por diferentes estados o grados de densidad de la materia, sea etérica o física. Por ejemplo, en una habitación puede haber diferentes energías como ondas de radio, electricidad, electromagnéticas, infrarrojas, ultravioleta, etc. También lo podríamos entender viendo como en una fruta hay materia sólida, líquida, gaseosa, moléculas, átomos, neutrones, etc. Por tanto, es imprescindible que se comprenda que estamos evolucionando en un cuerpo y en un mundo físico, pero que éste está compenetrado por otros cuerpos y mundos de materia más sutil en los cuales se adquieren otros estados de conciencia y donde nosotros seremos algún día conscientes como lo somos actualmente aquí. El destino del hombre es la purificación y la perfección de sus cuerpos, por eso el fin es que el ego domine y dirija a sus cuerpos según los más elevados ideales que pueda tener y no hacia donde ellos quieran. El cuerpo físico debe alimentarse de una forma sana y cuidarse en todos los sentidos, higiene, deporte, etc. El cuerpo de deseos debería tener solamente deseos y emociones elevados. Y la mente debería concentrarse en cada hora para ser consciente de las experiencias y no andar pensando por sí misma ni enjuiciando o criticando negativamente. El ser humano no es sus deseos, ni sus emociones, ni sus pensamientos, él puede y debe ser el dueño de ellos y, por tanto, el dueño de su destino. Cuando el hombre utiliza su mente para discernir y para descubrir el mundo en líneas positivas, el ego incorpora en sí mismo el resultado de las vidas como conceptos eternos, de ahí la necesidad de control y de crear pensamientos originales. Cuando se controla la mente y se es consciente en cada momento presente, evitamos que la mente deambule de un lado para otro y que se vea influenciada por los pensamientos de la atmósfera mental de donde nos encontremos. El progreso no solo se adquiere por el buen uso de los cuerpos durante la vida, sino que también por todos los buenos y elevados ideales, proyectos mentales, deseos, esperanzas, etc. que nos llevemos para revivirlos después de la muerte en el cielo. Hay que tener en cuenta que en el purgatorio estamos muy pocos años en comparación con los muchísimos que podemos estar en el cielo. El cuerpo etérico o vital. Este vehículo está formado por materia más sutil que la que se conoce científicamente y esta materia es en realidad la que sostiene a la sólida como ocurre con los protones, electrones y neutrones respecto al átomo. Algún día se descubrirá y se podrá hablar de sus formas y de su expresión como lo hacen los verdaderos clarividentes. Este cuerpo tiene la misma imagen y forma que el físico porque, de hecho, es el molde sobre el que se ven atraídas las partículas físicas, con la diferencia de que si se amputa un miembro del cuerpo físico no ocurre lo mismo respecto a ese mismo miembro etérico en ese momento. El cuerpo etérico de una persona fallecida que se aparece en una sesión espiritista o a través de un medium es lo que comúnmente llamamos fantasma, pero este solo puede aparecerse durante un tiempo porque, una vez abandonado tras la muerte, se va desintegrando a la misma vez que el físico. Esta es la explicación al hecho de que algunas personas han visto fantasmas en los cementerios y en las casas de los recién muertos. Cuando el cuerpo físico muere, ese vehículo sale del mismo y se queda flotando sobre él, viéndose muy a menudo con un color violáceo sobre las tumbas de los cementerios. Lo mismo que ocurre en el esquema evolutivo que se compone de 7 mundos, también ocurre lo mismo en cada uno de ellos que se divide 7 submundos o planos.
En el mundo físico hay 7 subplanos, que son los 3 que conocemos, sólido, líquido y gaseoso, más los 4 etéricos de cuya materia se forma el cuerpo etérico. Por consiguiente, el cuerpo etérico está formado por 4 éteres relacionados con los 4 subplanos etéricos superiores del mundo físico. El hecho de que a este cuerpo también se le llame cuerpo vital es porque 2 de esos éteres que le componen representan la vida que mantiene el cuerpo físico y que se encargan de su salud y del buen funcionamiento del organismo en general. De hecho, toda forma viva, por muy diminuta que sea, existe en el cuerpo físico como tal gracias a esos éteres. Sin embargo, no se debe cometer el error de ver esa vida como algo independiente, porque la única vida, se exprese a través del reino que se exprese, procede de Dios y se encuentra en todas partes y en diferentes estados de sutilidad de materia para que las formas la utilicen en su evolución. El cuerpo vital es el encargado de la construcción y el mantenimiento del cuerpo físico gracias a los alimentos y a diferentes clases de energías que trabajan en él, se expresa a través del sistema nervioso simpático y controla las diferentes funciones orgánicas como la respiración, la digestión, los centros cerebrales, músculos, etc. Digamos que todos los abusos y desgastes que sometemos al cuerpo físico se ven restaurados por el cuerpo etérico gracias a que sus éteres penetran en los átomos físicos y les hacen vibrar. La función de los éteres que forman este cuerpo es la siguiente. El éter químico, que es el más denso de los 4 y está más cercano al átomo físico, es el encargado de asimilar los alimentos, de hacer crecer el cuerpo y de la excreción de los residuos. El segundo éter vital es el que facilita la procreación y el mantenimiento de las especies. El tercero, llamado éter luminoso, es el medio para que haya calor en la sangre, para que los sentidos cumplan sus funciones y para el buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular. El cuarto y último éter reflector es el que permite que el espíritu pueda gobernar el cuerpo físico por medio del pensamiento y el que facilita la memoria, la cual está relacionada con la memoria de la naturaleza en el mundo del pensamiento. Este cuerpo sobresale unos centímetros del físico, formando así un aura brillante de un color similar al rosa. Pero lo más importante para el aspirante espiritual es que con cada buen sentimiento, emoción, deseo, pensamiento y acción, los 2 éteres superiores, luminoso y reflector, aumentan de volumen y crean el cuerpo del alma, un vehículo que permite al hombre ser consciente en los mundos invisibles. La repetición de oraciones, el mantenimiento de ideales elevados, los cantos espirituales, el incienso de la Iglesia Católica, la música sacra y la concentración mental sobre todo ello, hacen que los éteres superiores se separen de los inferiores y que faciliten la conciencia de los otros mundos mientras estamos fuera del cuerpo físico. El cuerpo de deseos o emocional. Este cuerpo representa nuestra naturaleza apasionada y emocional, a veces llamada animal, es decir, emociones, deseos, sentimientos, apetitos, instinto, sensaciones, sensualidad, etc. En realidad es el cuerpo que más nos acerca al mundo físico en sus expresiones, puesto que los cuerpos físicos y etéricos representan una envoltura que tiene vida y que sirve como medio para funcionar en este mundo, pero no tienen expresión propia, mientras que el cuerpo emocional sí la tiene, como se puede comprobar después de la muerte. Si solo tuviéramos los 3 vehículos inferiores y no tuviéramos mente, seríamos como la mayoría de los animales. De hecho, en un pasado lo fuimos porque no razonábamos y nos guiábamos por los deseos animales y por el instinto de supervivencia. También hay que decir que si no tuviéramos mente podríamos progresar de alguna forma por medio de los sentidos, pero que el cuerpo de deseos nos ataría cada vez más a la tierra por medio de los deseos, las pasiones y todo lo que representa. Así es que representa el aspecto animal que debe ser gobernado por la razón o mente. Podemos funcionar como lo hacemos también gracias a que sus sensaciones llegan al hombre físico por medio del cuerpo etérico, lo que también es un aliciente o estímulo para que nos expresemos y actuemos físicamente. Dicho de otra manera, cuando una persona está dominada por una pasión o por un deseo, significa que su conciencia está funcionando en el plano correspondiente del mundo de deseos, planos inferiores relacionados con el aspecto animal, y que está siendo dominado por esa pasión frente a la razón.
Pero como el mundo de deseos tiene unas regiones superiores conocidas como primer cielo, que representan los deseos y sentimientos elevados, al tener nosotros también materia de esos planos en nuestros cuerpos de deseos, llegamos a la conclusión de que nos hicimos humanos cuando desarrollamos la mente y, sobre todo, cuando la impusimos sobre los deseos inferiores. Como todos los cuerpos del ego están conectados entre ellos y como el cuerpo etérico tiene la misma imagen que el físico, está claro que el cuerpo de deseos tiene un papel muy relevante en la comunicación de las sensaciones a los sentidos y a la mente y al contrario. Cuando los sentidos captan algo se producen las vibraciones correspondientes que alcanzan al cerebro físico, al etérico y, por último, al cuerpo de deseos para que tengamos la sensación, o emoción correspondiente. Si, al contrario, surge en nosotros, por medio de la memoria, un recuerdo del pasado que nos despierta una emoción o deseo, es muy posible que nos impulse a la acción por medio del cuerpo etérico y del físico y todo esto ocurre porque actúa como intermediario entre la mente y los vehículos inferiores, gracias a los cuales actuamos físicamente, y porque tenemos materia de deseos de todas las divisiones del mundo al que corresponde. En la prehistoria no teníamos materia de las regiones superiores en nuestros cuerpos de deseos, fue gracias a la mente y al renacimiento en cada vez más desarrollados cuerpos como el hombre ha ido despertando materia de deseos superior, y así hemos pasado de salvajes egoístas a personas humanas altruistas y fraternales. Sí, en un principio, el hombre se dejaba dominar por sus deseos y pasiones, y hoy hemos conseguido imponer la razón sobre los deseos animales en la mayoría de los casos, es porque ha habido, y sigue habiendo dependiendo de la evolución de cada uno, una lucha entre este cuerpo emocional y la mente para que esta última se imponga sobre el aspecto animal. El cuerpo de deseos no tiene forma mientras estamos encarnados, es un ovoide que sobresale y que rodea al cuerpo físico con multitud de colores cuya mayoría de ellos no conocemos. Sus partículas se mueven constantemente y cada una de ellas transmite la sensación que recibe a los demás de acuerdo a la clase de sensación que experimente. Este es el vehículo con el que nos encontramos en el purgatorio después de la muerte, porque es de él de donde tenemos que expulsar la materia grosera que contiene según las experiencias negativas que contenga la película de la vida que nos llevamos por medio del cuerpo etérico. Nadie puede ascender al cielo si no ha eliminado toda la materia relacionada con los malos deseos, sentimientos y emociones que tenga en su cuerpo de deseos, porque el fin del purgatorio es eliminar de la conciencia todo impulso que nos pueda llevar a hacer el mal. El hombre tiene que ser como su Padre que está en los cielos es perfecto, y para ello tiene que conseguir que su cuerpo emocional contenga solo materia de las regiones superiores, pero eso tampoco se puede conseguir sin la colaboración del discernimiento de la mente, ni tampoco sin la repetición de todas las expresiones positivas que el hombre puede hacer para que el cuerpo etérico cree buenos hábitos y acumule éteres reflectores como cuerpo del alma. Es evidente que hay una lucha intensa en quien aspira a la vida superior porque los deseos animales y las pasiones arraigadas en el cuerpo de deseos desde hace muchos miles de años quieren subsistir e imponerse sobre la razón que intenta dirigir la vida hacia el hogar del ego. Solo teniendo buenos deseos, sentimientos y pensamientos, y llevando a la práctica nuestros más elevados ideales, a la vez que nos auto-observamos para ser autoconscientes en cada aquí y ahora, podremos liberarnos de ese aspecto animal del cuerpo de deseos que tanto nos hace sufrir durante la vida y en el estado post-mortem. Lo que fue deseo en un pasado lejano hoy se ha convertido en voluntad, y si no fortalecemos esa voluntad, no podremos evitar que el cuerpo nos domine. Quien prueba el alcohol o la droga y se deja llevar por ese deseo está debilitando su voluntad, está creando un mal hábito en el cuerpo etérico y está dejándose transformar por el aspecto animal que representan los bajos deseos y pasiones. Estos hechos aceleran la vibración de la materia física, creando una combustión química que impulsa al hombre a repetir esos hechos sin darse cuenta de que está consumiendo su propia vida. Quien, como un animal o incluso peor, se deja dominar por los placeres, el sexo, el materialismo y los malos hábitos, está atentando contra su propio cuerpo de deseos y contra su salud y, aunque por las noches se hace una restauración de los cuerpos mientras dormimos, lo cierto es que mientras no estemos todo el día pendientes de lo que sentimos, pensamos y hacemos para que nuestras expresiones sean siempre positivas, no adelantaremos casi nada. El cuerpo mental.
Según fue descendiendo el espíritu desde su propio mundo hacia el físico y gracias a las jerarquías que van por delante de nosotros, conseguimos desarrollar la mente razonadora que nos serviría para tomar conciencia de nosotros mismos como individuos. Hasta entonces teníamos casi una conciencia grupal y nos guiábamos más bien por instinto, pero cuando obtuvimos el cuerpo mental comenzamos a ser humanos y a ser responsables de nuestros propios actos ante las leyes divinas. Desde entonces, y ya como individuos reencarnantes, hemos ido perfeccionando en algún grado la mente. Sin embargo, como es la última adquisición de los 4 vehículos que utiliza el ego, es la menos desarrollada, siendo el más desarrollado el cuerpo físico. La mente es lo que diferencia al hombre del animal, como el cuerpo de deseos diferencia al animal de la planta, lo que significa que las plantas están preparándose para el desarrollo de un cuerpo de deseos y los animales están haciendo lo mismo para la adquisición de la mente. La mente es el medio que el ego tiene para impresionar el cerebro y para hacerse consciente en el mundo físico como observador, pensador y recopilador de las experiencias después de la muerte. La mente no es el ego como algunos creen, el ego es voluntad, mientras que la mente es el medio para adquirir conocimiento y para razonar los impulsos y deseos del cuerpo emocional. Se dice que la mente actúa independientemente cuando se deja llevar por los sentidos, por el cuerpo de deseos y por los hábitos, sin que haya voluntad y conciencia, y por eso podemos estar viendo la televisión a la vez que estamos pensando en otras muchas cosas. Solo cuando atamos a la mente voluntaria y conscientemente para concentrarla en lo que deseamos es cuando podemos decir que la estamos utilizando como herramienta. El ego se sitúa en las regiones superiores del mundo del pensamiento, mientras que la mente está formada con la materia de las regiones inferiores, que están en contacto con el mundo de deseos. Cuando las impresiones e impactos del mundo físico alcanzan el cerebro y como efecto inmediato al cerebro etérico, estos estimulan un sentimiento, emoción o deseo que repercute en, primero, una acción como respuesta instintiva o impulsiva. Segundo, una serie de pensamientos también como respuesta al cuerpo de deseos. Tercero, un pensamiento original o causa nueva. Si esto se hiciera teniendo la mente bajo el control de la voluntad y con conciencia, evitaríamos muchos males y mucho sufrimiento. Desde la posición del ego en la región mental abstracta y de las ideas respondemos con formas de pensamiento de las siguientes maneras. Primera, estimulando una emoción o deseo que tomará vitalidad y pondrá en acción el sistema nervioso y muscular para actuar físicamente. Segunda, no respondiendo y guardando las imágenes e ideas en el éter reflector del cuerpo etérico, que es donde se crea la memoria. Tercera, dirigiendo los pensamientos hacia la mente de otras personas. Donde está el yo debería estar la conciencia, deberíamos ser conscientes de lo que hacemos en cada momento, y donde está la conciencia debería estar la mente para así poder extraer más beneficio de las experiencias a la vez que desarrollamos la concentración mental. Cuando creamos un hábito de pensar positivamente, de ver el lado bueno de las cosas, de tener ideales elevados, etc., estamos elevando la vibración de la mente hacia las regiones donde se encuentra el ego, que es el futuro paso de la humanidad en su evolución. De ahí la necesidad de no permitir que la mente, el hombre pensante, se vea arrastrada por el cuerpo de deseos porque, entonces, la mente tiende a pensar y a responder por sí misma. Debemos tener claro que una mente descontrolada hace más mal que bien porque se suele centrar en malos hábitos, vicios, planificaciones negativas, repeticiones, emociones, deseos poco constructivos, pasiones y otros aspectos groseros del hombre. Por lo que todos esos pensamientos quedan en el aire y terminan influyendo en las mentes de los demás según la simpatía de las vibraciones entre ambos. Por el contrario, cuando queramos beneficiar a alguien, podemos estar seguros de que los pensamientos, oraciones, buenos deseos y sentimientos, etc., que enviemos a otro voluntaria y conscientemente le llegarán. El hombre va dejando huella de lo que es por medio de sus pensamientos porque afectarán a todo aquel que esté en sintonía con su vibración, así el que reza en una iglesia estimulará a otros para que hagan lo mismo y el que va a un bar de copas hace lo mismo pero para mal. Como los pensamientos actúan sobre los cuerpos de deseos, es fácil comprender que, en algunos casos muy concretos, un pensamiento puede ser la gota que colma el vaso para que una persona que se ha obsesionado en hacer algo, lo haga.
De ahí la necesidad de ser conscientes de lo que pensamos para ser sembradores de buenos pensamientos, deseos y sentimientos que, a su vez, repercutirán en el éter reflector creando un hábito y acelerando el desarrollo del cuerpo del alma. Las personas que no tienen control sobre su mente se ven dominadas por el cuerpo de deseos, por los pensamientos de la atmósfera donde suelen estar y por los malos hábitos, lo que les afecta a la salud, les deprime y les impulsa a actuar de forma descontrolada y negativa. Así, quien se enfada a menudo termina dominado por la ira, quien permite que su mente se fije en los defectos de los demás termina criticando e injuriando y quien da rienda suelta al deseo por el sexo puede hacerse un obseso sexual. Es muy posible que en estos momentos surja la pregunta ¿qué puedo hacer yo para dominar mi mente? Y la respuesta inmediata sería: concentrar la mente de una forma voluntaria y consciente en cada momento presente para que solo piense y responda como se quiera y para que no se entretenga con los impactos que la lleguen ni con lo guardado en la memoria como pasado. Haciendo esto rompemos la larga relación neuronal para que se desconecte de la red cerebral y quedamos como observadores conscientes de nuestra mente y del cuerpo de deseos impidiendo que nos influyan sus deseos, emociones y pensamientos. Esta es una manera de conseguir no ser la personalidad que hasta ese momento hemos sido y que ha sido dominada por los patrones de conducta y por la red neuronal, evitando así la comunicación con lo observado. Es necesario evitar que nos alcancen las sensaciones y las distracciones internas y externas para poder ser nosotros mismos y actuar con poder sobre los diferentes vehículos. Pensar y remover el pasado no sirve para nada y sí perjudica, por eso hay que evitarlo al igual que las sensaciones y las distracciones que causan ansia, tensión, miedo, etc. La atención sobre la mente debe ser constante para que no haya obstáculos en la comunicación con el alma, hay que hacer que esté callada para poder observar a qué estamos apegados y qué hábitos nos dominan. Cuando nos auto-observamos y analizamos vemos los patrones que guían nuestro destino y también el momento de cambiarlos creando otros nuevos actuando de una manera consciente y voluntaria en la línea que deseemos seguir en dirección hacia nuestro espíritu. Así no solo conseguimos un perfecto control de lo que decimos, sentimos, pensamos o hacemos, sino que también nos liberamos de mucho karma y podemos dirigir nuestra vida por líneas de desarrollo positivo y espiritual. Si queremos una vida relajada mental y físicamente tenemos que aislarnos de las tensiones, de las sensaciones que no sirven para nada, de los recuerdos del pasado, de las distracciones de la mente y de todo lo personal. Entonces y ya libre de la identificación de todo eso, hay que vivir en el aquí y ahora y poner la atención en nuestras responsabilidades y deberes presentes y en las obras espirituales.